Vamos a iniciar. Buenos días, mi nombre es Lizeth Marroquín y en nombre del Programa de Investigación Procesos de Comunicación y Organización del SICOM de la Universidad de Costa Rica y presento también a Griselda, que es mi contraparte en este evento que estamos realizando de la Universidad Autónoma de California. Les damos la bienvenida al conversatorio Reflexiones sobre el diálogo y la perspectiva relacional de la comunicación en las organizaciones. Contamos el día de hoy con la destacada presencia de las siguientes personas académicas con las que vamos a conversar sobre este tema hoy. Tenemos a la doctora Margot Mena de la Universidad de Costa Rica, la doctora María Aparecida Ferrari de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, la doctora Mónica Marión Cataño de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, y el doctor Rafael Ávila de UNAM, Coajimalpa, de México. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y el tema que vamos a discutir es un tema bien interesante, es un tema que se plantea, o sus inicios se plantean desde 1984, cuando la doctora Ferguson hace un llamado en el campo de las relaciones públicas para que nos concentremos o se preste más atención a la noción de relación. Por esas fechas también, y todas las personas que han estudiado relaciones públicas se van a identificar con esto, Grunig y Hunt, que es más o menos en el 84, proponen en su libro los modelos conductuales de las relaciones públicas, donde el cuarto modelo propone una comunicación simétrica bidireccional. En ese momento, ese es el cuarto modelo, entonces es un modelo totalmente aspiracional. Este estudio ellos lo habían hecho con base en prácticas, digamos, de agencias y departamentos de comunicación, y sobre ese modelo en particular encontraron muy poco. Algunos años más tarde, más o menos en el 98, los autores Lettingham y Bruning desarrollan una serie de dimensiones para medir las relaciones. Y Linda Childers con Grunig sacan otras dimensiones para medir las relaciones en el 99. Es alrededor más o menos de esa fecha que también otros autores norteamericanos, Kent y Maureen Taylor, en el 98, se refieren a las relaciones dialógicas en el contexto de las redes sociales. Entonces, podríamos decir que ya tenemos más o menos unos 36 años de estar hablando de que las organizaciones entablan relaciones con sus públicos. Y bueno, y si no queremos exagerar, podemos decir que más o menos son unos 20 años de consolidación de estas ideas sobre relaciones y diálogo, ¿verdad? Eh, y vemos cómo todavía es un tema que genera digamos, como muchos retos en el campo de la comunicación organizacional y las relaciones públicas. Y es digamos, es un reto porque se presenta como una especie de aspiración, ¿verdad? Tanto desde el lado de las organizaciones como desde las personas profesionales en el campo de la comunicación que quieren alcanzar digamos, este estadio entre las relaciones de una organización y sus públicos. Entonces, es para esto que hemos traído a estas 4 personas académicas para conversar, y les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica. Entonces, es un conversatorio con rondas de preguntas, ¿verdad? Nosotros pasamos previamente las preguntas a las personas académicas y vamos a realizar 3 rondas de preguntas. En cada ronda, entonces, yo voy a plantear la pregunta principal, y vamos a escuchar las perspectivas de cada una de estas personas. Lo vamos a hacer con tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos y ellas tendrán 5 minutos para exponernos sus ideas, y les agradezco que vayan tomando nota de sus preguntas porque vamos a dejar al final de la sesión digamos, un espacio para preguntas del público. Entonces, por favor, las van apuntando. Si quieren apuntarlas en el chat, también vamos a estar pendientes del chat. Si quieren, también en ese espacio de preguntas vamos a permitir que ustedes mismos les dirijan las preguntas a las personas académicas, y el orden de las rondas, vamos a ir variando el orden de las personas académicas que están con nosotros en este momento. Entonces, vamos a dar inicio y yo voy a ir poniendo mi, mi timer aquí para iniciar con la primera ronda. La primera pregunta que tenemos es la siguiente: las bases de la perspectiva relacional y el diálogo
pero queremos esta vez entenderlo desde América Latina, ¿verdad? Vamos a ver que esta trayectoria que hemos presentado en esta pequeña reseña que hice se refiere a la génesis de estos temas en el campo de las relaciones públicas, pero en el norte global. Entonces, justamente todas las personas que tenemos acá académicas hoy son de América Latina. Entonces, ¿qué pasa con estas ideas en América Latina? Y esa es una pregunta muy importante porque es en América Latina donde desde los años 70 hablamos de otro paradigma de comunicación, que es uno más dialógico. Entonces, la gran pregunta acá es cuáles son las características de esta perspectiva relacional o bien de la perspectiva dialógica en América Latina. ¿Qué nos dice la comunicación organizacional de estos conceptos? Entonces, acá en esta ronda el orden es, va Margot Mena de primero, en segundo lugar María Aparecida Ferrari, y en tercer lugar Mónica y en cuarto lugar Rafael. Adelante, Margot. Muchísimas gracias, Lisette, y muchas gracias también a la Red Latinoamericana por habernos extendido esta invitación. Quería referirme un poco a esta perspectiva relacional que desde mi óptica incluye el modelo simétrico bidireccional e incluye el diálogo como su punto más alto. El diálogo concebido como este proceso donde no estamos en busca de una meta o un objetivo, sino en busca de comprender al otro, comprender a los públicos. El diálogo pensado más como la ruta que el destino. Y a mí me parece que dentro de América Latina esta incorporación de los públicos como actores, participantes, no solo como procesos consultivos, sino como participantes dentro del proceso de diagnóstico, dentro del proceso de planificación y de evaluación de todas las acciones en relaciones públicas es sustantivo. En el caso de la perspectiva relacional, además, para mí incluye el modelo simétrico, pero lo eleva. La perspectiva relacional implica largo plazo. Cuando nosotros hablamos de relaciones entre colectivos, que esa es la forma en que a mí me gusta pensarlo, no organización públicos, sino relaciones entre colectivos, ver la organización como también formada por personas, sino como un ente en singular, estamos entonces ante contactos a largo plazo, vínculos que no son ocasionales, interacciones que no son puntuales, sino que empezamos, siempre le digo a mis estudiantes que podemos pensar como cuando nosotros decimos, ¿cómo te llevas con tu hermano? ¿Cómo te llevas con tu hermana? Entonces empezamos a pensar en cómo es esa relación a largo plazo. Generalmente no contestamos con ¿qué pasó ayer? Sino que vamos haciéndolo como una suma de contactos. Y esto es importante porque esto afecta el pensamiento estratégico, la planificación estratégica que hacemos dentro de las organizaciones. No lo pensamos únicamente como metas anuales, objetivos anuales, sino que vamos sumando las relaciones en el tiempo, o sea, las acciones en el tiempo con nuestros públicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de América Latina? ¿Cómo hacemos? Y creo que es una cuestión más allá de la escuela latinoamericana, sino que tiene que ver con el modelo en sí. ¿Cómo hacemos para realmente evaluar si tenemos relaciones duraderas? ¿Cómo hacemos para evaluar si tenemos relaciones positivas? ¿Cómo hacemos para pensar esas evaluaciones con todos los públicos? ¿Cómo hacemos para comprobar que hay un equilibrio de intereses si generalmente tenemos pocos recursos, tenemos poco personal? Y eso nos lleva a que no podamos comprobar que realmente hay un beneficio mutuo. Entonces, cuando estamos dentro de la perspectiva relacional, generalmente las evaluaciones las hacemos con base en cuánto las organizaciones hemos ganado, hemos llegado a esa meta, hemos llegado a ese objetivo, pero nos cuesta más decir cuánto ha crecido el público o los públicos con los cuales podemos trabajar, que en general no podemos trabajar con todos los públicos. Tenemos públicos más heterogéneos, más dispersos, que requieren mayor contacto directo, y eso creo que nos afecta cuando hablamos de cómo comprobar una perspectiva relacional, cómo hacemos para comprobar que durante el periodo que estamos evaluando hay un crecimiento mutuo, un beneficio de ambos colectivos. Ahora, me parece que en América Latina tenemos muchísimos casos, más casos que teorías, más casos que artículos y más casos prácticos de éxito que incidencia
a nivel global en la disciplina. Y hay varias cosas que afectan esto. Una de ellas es, y eso desde mi experiencia, tiene que ver con los tiempos para investigación dentro de nuestra academia y la permanencia del tema y de la jornada de investigación en las personas interesadas en este tema. Entonces, ¿cómo podemos en América Latina poder llegar a pasar de la fase inicial de detectar casos, de reflejar prácticas, de hacer un compendio de casos exitosos? ¿Cómo pasar de eso a teorizar? Implica mucho tiempo. Implica un avance, ¿verdad? De la fase inicial de investigación a una fase senior de investigación. Y para eso ocupamos que la academia realmente, bueno, primero profundizar en una línea de investigación que tienda hacia esto, y lo otro es que las personas tengan su jornada de investigación de forma estable. Me parece que desde esa perspectiva, en América Latina tenemos mucho más casos prácticos que teorías. Y ya para ir cerrando con mi participación, me parece que desde la perspectiva relacional tenemos al menos 3 variables que son reconocidas de forma mundial, que hemos utilizado en América Latina. Confianza, satisfacción y compromiso son las 3 grandes variables globales para la perspectiva relacional. Pero ¿dónde fallamos? Fallamos en poder hacer subvariables, dimensiones, operadores que vayan de acuerdo a cada sector y de acuerdo a las características de cada organización. Entonces, no solamente a veces nos quedamos solo en las variables, con lo cual no aterrizamos y no conseguimos insumos para las estrategias y no conseguimos insumos para innovar, sino que además, cuando empezamos a realizar estas subvariables y operadores, las asociamos a la gestión de las relaciones públicas y no al impacto o a los efectos que estamos teniendo en el contexto y en los públicos con los cuales trabajamos. Entonces, como conclusión, creo que necesitamos más estabilidad en la parte de investigación para poder no solamente hacer revisiones al modelo, sino para poder proponer nosotros mismos y nosotras mismas las subvariables y operadores con los cuales podamos trabajar esta perspectiva relacional. Y además, saber lo que Lisette estaba diciendo, saber que tenemos una teoría que es aspiracional, que depende de nuestro departamento de comunicación, nuestros recursos, la complejidad de la organización. Cada organización que tiene públicos diferentes, me voy a referir a esto en las próximas preguntas, tiene departamentos diferentes con públicos diferentes que tienen temas y expectativas sobre la organización diferentes. Así que tenemos que saber que este modelo aspiracional en la práctica va a tener sus limitaciones cuando los utilicemos. Gracias, Margot. Vamos con María Aparecida. No se les olvide hacer contacto visual conmigo durante su... Me pasé mucho, no te vi. Un poquito, pero bueno, vamos, no importa. Hola, hola, para mí ya es buenas tardes, porque ya son las 2:20 en Brasil. En primer lugar, agradecer a Lisette y a Griselda por la invitación y también saludar a mis compañeros de reunión, Margot, Rafael, Mónica y yo misma. Sí, bueno, contestando la pregunta, yo inclusive ya tenía un texto más o menos escrito. Yo voy a dividir la respuesta en 2 partes, pero de una forma bien rápida. Yo veo que, por un lado, yo voy a analizar por el lado más sociológico del tema, ¿no? Hay que ver el tema del contexto político, económico, social y cultural donde estamos nosotros en América Latina. ¿Y por qué? Porque siempre hubo una costumbre de comparar nuestras prácticas con las prácticas que son desarrolladas en el hemisferio norte. Yo me imagino, yo nunca hice esta pregunta a Gruni, pero si yo le hiciera esa pregunta, profesor, cuando usted y Hunt elaboraran, diseñaran los 4 modelos, ¿en algún momento le había pasado por la cabeza que esos modelos podrían ser aplicados en otros países? Yo tengo casi la certeza que él me diría que no,
¿no? Porque no tenía esa dimensión tan global. Y eso es lo que yo quiero llegar. O sea, mucha gente ha tomado los modelos como si fuera algo que nosotros pudiéramos aplicar en nuestras organizaciones, en nuestros países en América Latina, sin ninguna adaptación, ¿no? ¿Por qué? Porque en América Latina todo el esfuerzo, el marco teórico, viene, nosotros lo traemos del hemisferio norte, sea de Europa, Inglaterra, Francia, España o de Estados Unidos y Canadá, ¿ok? Y culturalmente, los latinos, hablando ahora un poco del tema del diálogo, los latinos somos mucho más dados a las relaciones, somos más cálidos, somos más abiertos y más comunicativos. Y eso se nota muchísimo en el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela. Como yo he caminado por todos esos países, veo que hay una proximidad y una manera de ser principalmente relacional, muy parecida de los brasileños con los argentinos por la cultura italiana, así como en Uruguay, y Colombia y Venezuela como países más de la América del Sur o del Centroamérica, más abiertos, quizás también el clima ha hecho con que la gente fuera mucho más comunicativo. Es muy distinto cuando vamos a Bolivia, a Chile y a Ecuador y Perú, que son países más cerrados, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra cultura, que tiene fuertes características machistas, conservadoras, elitistas, y es muy complicado que las organizaciones acepten modelos de gestión más participativos y descentralizados, como son los modelos que nosotros cogimos de los teóricos norteamericanos o europeos y queremos hacer con que quepan esos modelos dentro de una realidad cultural latinoamericana, ¿no? Entonces, esa cultura en las empresas todavía es machista, paternalista, no valora a la mujer, aun cuando hay un equilibrio de mujeres en la universidad y en algunos casos, principalmente en comunicación, de que hay más mujeres en las carreras de comunicación que hombres, ¿no? Pero aún así hay mucho prejuicio, estereotipo y violencia subliminal, estructural y cultural. Por lo tanto, cuando yo hablo de diálogo, el diálogo, cuando hablamos del diálogo, el concepto de diálogo que yo tengo en Brasil es muy distinto del diálogo que mi colega en Alemania tiene del diálogo, por un tema cultural, ¿no? Entonces, primero tenemos que definir qué es ese diálogo. Y segundo, si la práctica del diálogo es igual en las diferentes culturas. Y también otro punto que yo me pregunto mucho, que es saber si es responsabilidad total, entre comillas, de la comunicación el establecimiento del diálogo. Lo mismo con respecto a los vínculos como comprometimiento o compromiso del individuo en la organización, ¿no? Entonces, para concluir, yo veo que estamos en un momento que ya no necesitamos coger todo el referencial teórico, todo el marco teórico de afuera. Por eso que, como Margot decía, necesitamos investigar, porque con las investigaciones vamos a tener una base latinoamericana para poder justificar y apoyar nuestro conocimiento. No que no vamos a considerar más lo que viene del hemisferio norte, pero hay conocimiento muy interesante y conocimiento nuevo en América Latina. Por eso yo termino por aquí poniendo los dos momentos. El momento cultural de América Latina, quién somos nosotros, cómo nosotros nos comunicamos, qué es el diálogo para nosotros, y otro momento que sería, no estamos ya en un momento de
investigar y crear nuestras propias bases teóricas? Excelente, María Aparecida. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Mónica. Mónica, tu micrófono. Igual que mis antecesoras, muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar aquí compartiendo y discutiendo estos temas que creo que son pertinentes para toda América Latina. Si bien María Aparecida pone digamos que el acento de la conversación en un lugar que a mí me parece importante, también me parece pertinente ubicar como dos elementos adicionales en relación con la pregunta y con la primera pregunta. Una tiene que ver con la misma noción de organización, ¿sí? Creo que es importante ampliar la noción de organización, porque casi siempre que hablamos de comunicación organizacional hay una referencia particular al mundo empresarial y al mundo de lo público, es decir, el primero y el segundo sector. En mi caso particular vengo muy interesada trabajando desde el tercer sector y desde las organizaciones de la sociedad civil. Entonces creo que allí es un punto que me parece interesante plantear para poder hablar en relación con el diálogo. Y también otro elemento que habría que problematizar es que pese a que somos América Latina, incluso Centroamérica, incluso México que está en el norte, somos unos países con ciertas similitudes, también varía también la manera como la comunicación se ha gestado en cada uno de estos países. Yo debo reconocer que estudié con Jesús Martín Barbero, con una fuerte línea, digamos, formativa a nivel pedagógico y político, y que todo mi trabajo también abrevó digamos, de la década del 70, mucho de los brasileros, María Aparecida, porque obviamente Paulo Freire fue un pilar y un estandarte para la concepción de diálogo. Entonces, como con esos tres elementos, quiero plantear un poco el tema de la reflexión, es decir, ampliar la noción de organización. Incluso yo hablaría de los procesos organizativos, que me parece que es mucho más amplio pensar en los procesos organizativos, hablar incluso de ese tercer sector, que es ese sector sin ánimo de lucro que pareciera que no le interesa mucho al Estado ni al mercado, pero que termina atendiendo algunas demandas sociales que el Estado no cumple, y que requiere también de las relaciones tanto con el sector público como con el mundo empresarial, pero que también va construyendo su propia manera también de tejer relaciones y vínculos con las otras organizaciones, por considerarlas incluso como parte de los públicos de interés, ¿sí? Y por último, ese elemento de la dialogicidad, que me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, y que ese elemento del diálogo nos saca de un paradigma informacional y nos ubica, sí, nos ubica en otro contexto y en otro momento. Quizá ahora con las actuales, digamos, alternativas y mecanismos y dispositivos tecnológicos estamos teniendo otra posibilidad. Incluso esta coyuntura de la pandemia nos ha obligado a pensarnos una manera distinta de las relaciones. Entonces, sí creería que esos tres aspectos son fundamentales. ¿Para qué? Para pensar en que América Latina y los diferentes entornos requieren también sus propios procesos de creación de vínculos. Concuerdo con que de verdad tenemos más experiencias y más prácticas que unas teorías propias, pero creo que tenemos una arena muy amplia de trabajo y una trayectoria muy amplia desde la Escuela Latinoamericana de Comunicación, y tendríamos mucho que decir y poner incluso en discusión con los modelos, podríamos decir de alguna manera hasta dominantes, en relación con lo que ha sido el manejo de las relaciones públicas. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos con Rafael. Tu micro. Tu micro. Muy bien. ¿Ahora sí? Gracias, sí. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación también. Me han parecido muy interesantes las aportaciones de las colegas y hay muchas afinidades en cuanto a la necesidad de la apertura del contexto. Es decir, pensar a las organizaciones como totalidades absolutas, creadas de una vez por todas con lógicas internas básicamente
reproductoras de la realidad exterior, ese exterior, por supuesto, problematizado, necesita ya ser puesto en duda. De hecho, digo yo, ya rebasado. O sea, las organizaciones son, como decía Mónica, me parece, en términos ontológicos, procesos de comunicación, ¿no? No puede pensarse a una organización sin comunicación, como no puede pensarse a una sociedad sin comunicación. Y el sentido de esa comunicación va mucho en estas aportaciones del Brasil de los años 70, 80, que no hay que olvidarlo. La lucha en América Latina ha sido por la democracia. Si buscamos las aportaciones en comunicación organizacional en los años 70, es cero, prácticamente nula en América Latina, ¿no? Digo, se cuentan como guijarros de oro. En cambio, sí hay de comunicación, y tienen que ver también con la teoría de la dependencia, ¿no? De Rui Mauro Marini, de Enzo Faleto, de Celso Furtado, que después se fue a la CEPAL. En fin, dos posturas de desarrollo de América Latina, la cepaliana, y bueno, creada por la ONU, desde luego después de la Segunda Guerra Mundial, y la teoría de la dependencia generada por el Brasil. Estas alimentan situaciones francamente desafortunadas en términos sociodemográficos en América Latina, y dan lugar a la necesidad de posturas distintas, como señalaba María Aparecida, perdón, dan lugar a la necesidad de filosofías continentales. Salazar Bondi en Perú es un ejemplo de él. Aquí en la Universidad en México, pues, con José Gaos, que vino de España y nos brindó un servicio fantástico. Se piensa sobre la existencia simbólica de un continente latinoamericano. La postura es un rompimiento con el carácter hegemónico de la ideología y la política, fundamentalmente de Estados Unidos, con aquella desafortunada política de América para los americanos, ¿no es cierto? Entendiendo por americanos a ellos mismos. Entonces, bueno, tenemos dos grandes ejemplos. Creo que me voy a quedar a la mitad, pero dos grandes ejemplos. Uno de ellos es, ya lo mencionaban, Manuel Barbero, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Jesús Martín Barbero, que trabajaba desde los años 70, y el otro es Antonio Pascuali, ¿no? En Venezuela. Ellos dos ponen, digamos, las bases al margen de otros muchos, bueno, no tantos, teóricos en la región, que recuperan esta necesidad de la autonomía intelectual latinoamericana. Y la postura relacional la genera precisamente Antonio Pascuali, ¿no? Con el texto fabuloso, maravilloso de Comprender la comunicación, en donde toma la postura, las categorías kantianas, y entiende que la comunicación tiene que ver fundamentalmente con la relación y con la implicación de comunidad en esa relación. Es ahí donde entran las relaciones biunívocas y simétricas. Ya no son relaciones impuestas, sino relaciones de mutua coordinación, digamos. Y eso desde luego que nos lleva a la ética comunicativa de Apple y de Habermas. O sea, no podemos encerrarnos solamente en una lectura latinoamericanista, ¿no? Que tiene también sus influencias externas. Pascuali es italiano, ¿no? Barbero es español. Se avecindaron acá en este territorio, pero vienen de allá y traen una formación también europea. Curiosamente, Estados Unidos tiene unas aportaciones mucho más emancipatorias que las que tuvieron América Latina en los años 80 y 90. Y decimos pero nos gusta decir que Estados Unidos es imperialista y entonces no tiene posturas emancipatorias. Digo, Stanley Dietz es mi ejemplo favorito para sustentar este dicho. Me va diciendo Lisette si ya me...
Digamos, para esta se acabó, pero si tenés alguna otra para terminar tu idea, puedes terminar. Nada más 30 segundos. Ujú. Esta construcción de la comunicación es básicamente la invención de una disciplina, ¿no? En México, la comunicación se crea hasta los años 80 propiamente, con el antecedente de la Universidad Iberoamericana en el 75. Después, en los 80, se extienden las ciencias de la comunicación. Antes el énfasis era periodístico y mediático. La teoría de la comunicación es hasta los años 80. Y estos dos grandes nombres que acabo de mencionar, bueno, pues estuvieron presentes en esa fundación de la disciplina, y es a partir de ahí donde creo que tendríamos que ir incorporando la lectura de la comunicación organizacional con las vertientes económicas, ¿sí? Política, sociológica, y con la vertiente propiamente de la matriz disciplinaria, que es la comunicación. Eso sería todo. Gracias, Rafael. Realmente muy interesantes todos los puntos de vista que nos han dado. Yo, bueno, he ido tomando notas, pero no quiero robar tiempo, digamos, vamos a ver si al final puedo hacer como una gran síntesis de cada una de estas rondas. Vamos con la segunda ronda y su pregunta. Acá el tema que nos abocamos al tema de la aplicación de perspectivas en América Latina, de esta perspectiva relacional en América Latina. Y nos interesa, cada una de las personas que nosotros invitamos el día de hoy a conversar nos puede hablar de un sector en particular. Entonces, la idea es que un poco esta pregunta general que voy a plantear, ustedes la lleven a ese sector que mejor conocen. Y bueno, ya nos contaron un poco sobre esas bases teórico-conceptuales, ¿verdad? Estas ideas en América Latina. Ahora abordaríamos cómo se han aplicado, dónde estamos en este momento con la perspectiva relacional y el diálogo, ¿verdad? A dónde hemos llegado, ¿verdad? Y digamos, no sé si hay sectores que lo aplican mejor o la forma en la que diferentes sectores aplican estas ideas de una perspectiva relacional, de una perspectiva dialógica, ¿verdad? Para establecer esas relaciones con su entorno. Entonces, le doy la palabra en este momento. Vamos a invertir el orden. Entonces, empezamos por Rafael. Muchas gracias de nuevo. Bien, voy a tomar el tiempo para no pasarme. Yo parto de un postulado de Bosman que dice todas las organizaciones son públicas. Es decir, por sus efectos o por su incidencia, absolutamente todas las organizaciones tienen un carácter público, lo asumen. Bueno, lo realizan aunque no lo asuman, ¿no? Valdría decirse. En ese sentido, el carácter relacional no debería depender de cuál es el sector al que se adscribe alguna de las organizaciones. Desde luego, lo más sencillo es decir, bueno, pues las del tercer sector, ¿no? Porque tienen un interés público, aunque se realice de manera privada o mixta. Y yo creo que la gran dificultad está en el sector privado, ¿no? O sea, desde el 1999 se venía hablando de la transformación del management a propósito de que dejaran de ser solamente apropiadoras de beneficios pecuniarios o de servicios públicos, y que se convirtieran decididamente en creadoras de conocimientos y de recursos que estuvieran al alcance de los demás. Este año 2020 nos ha desnudado a las sociedades latinoamericanas, al mundo del capital, llamémosle las cosas por su nombre, y han mostrado la enorme desigualdad que hay en esos países. Las organizaciones han contribuido a esa desigualdad, no son víctimas. No, digo, se han apropiado de manera privada de todos los beneficios y han excluido a grandes masas poblacionales y han mostrado eso como si fuese un hecho natural, normal. Bueno, tiene que ver con la construcción del concepto de capitalismo en Adam Smith, en David Ricardo, ¿no? Curiosamente, Quesney les discute que definan al capitalismo
como la ciencia, perdona, la economía como la ciencia de la producción de la riqueza. ¿Ah? No de la distribución de la riqueza, no de la equidad en la redistribución de esa riqueza, sino la ciencia de la producción de la riqueza y las cuentas nacionales, ¿no? Que es la renta y el trabajo. Y entonces se justifica un orden profundamente desigual en el que los trabajadores en este 2020 han involucionado al siglo XIX, si no es que al siglo XVIII. Bertrand Russell lo señalaba, así no estoy hablando de Carlos Marx, de Bertrand Russell. ¿Cómo esta ofensa, este insulto a la humanidad que significa, sales a trabajar con el riesgo de que te enfermes y puedas ir al hospital y morir por la pandemia? ¿O te quedas en tu casa y mueres de hambre? Eso no lo queríamos ver. No, es muy cómodo decir, bueno, no, es que sí, la naturalidad, la naturaleza, el derecho consuetudinario, y perder de vista los factores políticos y éticos, sobre todo éticos, que este orden organizacional ha desvirtuado de una manera aberrante hasta naturalizar esas desigualdades. A mí me parece que América Latina siempre ha sido vanguardista en ese sentido de cuestionar ese orden, ¿no? Y es el momento en que tenemos, creo yo, desde la propia comunicación organizacional, cuestionar el orden organizacional. La responsabilidad social de las organizaciones no empieza en las fundaciones y en la organización de orquestas, empieza por los regímenes salariales. ¿Ah? Y eso, desde luego que eso es una piedrita con la que no se meten, porque entonces eso viene en desmedro de las apropiaciones privadas de la ganancia. Entonces, estos aprendizajes que hemos asumido como naturales por parte de las grandes corporaciones, me parece que en América Latina, en el África, en Medio Oriente, tendríamos sinceramente que ponerlos en duda de una manera categórica. Y como decía María Aparecido al inicio, son los contextos sociopolíticos, no son las organizaciones en particular las que generan ese contexto, pero sí que los sostienen. ¿No? Y al sostener esos contextos, digo, mi ejemplo más claro en México es Ricardo Salinas Pliego, dueño de una televisora que es un verdadero mafioso que además tiene un código de ética fantástico para su empresa, en el que al parecer, que es una gran televisora y un gran grupo de inversión, que al parecer él es el único que está eximido de cumplir, ¿no? Porque es un delincuente que no paga impuestos y que es perseguido por la ley, por la justicia en Estados Unidos. Esa hipocresía, ¿no? Como los teletones y todas estas cosas que sirven para desviar recursos y para no pagar impuestos, hablan de una doble moralidad de las organizaciones. ¿Quieren ser responsables? Bueno, ocúpense de la desigualdad. En su ámbito de producción, no estoy diciendo que le digan al Estado que dé más monumentos públicos, sino ustedes mismos generen una mayor igualdad social, y eso no lo hacen. Quizás lo hacen las cooperativas, bueno, es parte de su ADN, las cooperativas y el tercer sector, cuando se trata de la autosubsistencia. Pero las corporaciones no lo hacen. Y eso violenta, de hecho, los códigos de ética de los años 70, hace 50 años, que decían a sus propios filiales que tenían que procurar el bienestar de sus trabajadores. Bueno, México es un lugar, yo no sé cómo estamos en el sur, México es un lugar donde es una situación penosa. Entonces, ahí la comunicación organizacional tiene que hacer una autocrítica de cómo se ha apropiado de los fines de la organización sin importar cuáles sean. La comunicación no tiene por qué apropiarse de los fines de la organización, menos la comunicación organizacional, menos el investigador de comunicación organizacional. Pues si no estamos al servicio de las empresas, estamos al servicio de la sociedad. Y en ese sentido, podemos, en tanto investigadores, someter a juicio crítico, que eso significa juicio, finalmente la crítica de estos órdenes desiguales y genuinamente inmorales.
¿no? En cuál sea el derrotero, pues podemos seguir trabajando cerca de ello. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Ahora iríamos con Mónica. Bien, gracias. A mí me parece que lo que valdría la pena también revisar son los modelos de desarrollo que están imperando también en los diferentes países, incluso en América Latina. Lo que narra Rafael, pues no es tampoco muy distinto a lo que sucede también aquí en Colombia. Ustedes saben también que aquí al interior tenemos otro tipo de procesos mucho más complejos quizá. Tenemos un proceso de paz que costó mucho sacarlo adelante y que ahora se está haciendo trizas. Digamos que debido también a ciertas posturas políticas que terminan favoreciendo también, uno se preguntaría a qué o a quiénes. Entonces sí me parece que en aras de pensar un poco más que los modelos de comunicación, la comunicación misma es cuáles son también los fines de la comunicación y cómo también la comunicación está también aportando a la construcción de país y a los mismos procesos de desarrollo de los mismos países. Y en un contexto más amplio, por supuesto, en América Latina. Me parece clave, y aquí por eso les decía desde la pregunta anterior, que me ubico más en el tercer sector, quizá porque atiende a muchas demandas sociales que no son cubiertas o que no son de interés, pero que sin duda están aportando fuertemente. Creería incluso que el tema de responsabilidad social en el mundo empresarial surge justamente como para tratar de equilibrar un poco también todo digamos, esa propuesta económica, porque es que finalmente no podemos tampoco estar ajenos a lo que Rafael nos contaba ahorita, es decir, hay un modelo económico imperante en el cual la acumulación es justamente la que se pone de manifiesto y cuál es el trabajo que se hace también desde los diferentes sectores. Pues básicamente trabajar por ese modelo económico que está allí. Y creo que vale la pena también desde la comunicación replantearse un poco cuáles son ese tipo de procesos. Si nosotros lo vemos en términos generales, cuando hablamos de cómo la comunicación debe de alinearse con los objetivos de la organización, pues sabemos que ahí es una línea de, más allá de pensar el tema y el concepto, siempre lo pongo también entre comillas, no es una alineación, sino pareciera una alienación, ¿sí? Porque a veces se pierde completamente la perspectiva para la cual también los procesos de comunicación están allí. Entonces sí creería que vale la pena ubicar, una cosa es el ejercicio del profesional de la comunicación, incluyendo su proceso de formación, las expectativas y los intereses de los mismos profesionales que emergen de las mismas escuelas de comunicación, y otra cosa es cuando ya están vinculados a un sector productivo que olvidan gran parte de los procesos, digamos, de crítica que también hacemos en los escenarios universitarios. Yo sí pensaría que la pregunta es, desde la comunicación, ¿cómo nos estamos pensando también el desarrollo? Porque creo que hay muchos autores que nos están planteando unas miradas distintas de asumir el desarrollo. Y creo que con la coyuntura actual, compleja, que hemos vivido, también la misma Tierra nos está diciendo cosas en relación con el mismo desarrollo. Entonces, me parece que ese es un llamado que nos hacen y que debemos hacernos nosotros para poder pensar un poco mejor realmente desde la comunicación, cuál es el tipo también de desarrollo al que le estamos apostando. Muchísimas gracias, Marión. Y en este momento sería María Aparecida. Ok. Rafael y creo que también Mónica enfocaron mucho la respuesta por el lado crítico, ¿no? Un enfoque crítico de la comunicación, o sea, en qué sociedad estamos, cuáles son los modelos que rigen nuestra economía, nuestra sociedad, y cuál es el papel de las organizaciones. Entonces, lo que voy a hacer es hablar un poco más de contestar directamente a la pregunta en términos de qué está pasando en Brasil, ¿no? Y creo que en ese sentido Brasil se distingue de los demás países de América Latina por haber sido, entre comillas, la cuna de las relaciones públicas en América Latina. Eso pasa en 1914, cuando una empresa canadiense instala el primer departamento de relaciones públicas en la ciudad de São Paulo. Eso significa que todas las teorías y todos los modelos de práctica vinieron del hemisferio norte, vuelvo a decir eso.
y fueron adaptados en los moldes de la cultura brasileña o latinoamericana. Y hasta fines de los años 60, la comunicación de las organizaciones seguía un modelo importado que llegó con las multinacionales, que ya traían en sus organigramas la cajita donde decía Public Relations Department, ¿no? Departamento de Relaciones Públicas. A partir de los años 70, con la creación de la carrera universitaria de Relaciones Públicas y periodismo un poquito antes, hubo un crecimiento del conocimiento teórico local, ¿no? Y por medio de los investigadores que empezaron a estudiar en las universidades. Y también una cosa muy importante que pasó en Brasil fue a partir de los años 70, a fines de los 70, la llegada de las agencias internacionales de relaciones públicas, norteamericanas y europeas, que pasaron a dictar prácticas de relaciones públicas. Entonces, aprendimos mucho con esas agencias que se instalaron en Brasil porque empezaron a atender las cuentas de organizaciones que eran naturales o de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Esas consultoras al final fueron importantísimas para el desarrollo de la profesión y el avance de la comunicación. Cuando la pregunta es en cuál sector, por supuesto que el sector más avanzado es de la empresa privada, ¿no? De las multinacionales, de las grandes empresas nacionales, porque son organizaciones que tienen recursos para mantener departamentos de comunicación. Y curiosamente hay que destacar que en América Latina, por lo general, por otro lado, las asociaciones de la categoría no han tenido la misma importancia y la misma relevancia de las asociaciones en Europa y en América del Norte, ¿no? Y creemos menos en ese tipo de asociación porque normalmente cuando la gente se asocia a los colegios, a las asociaciones, buscan mucho más un espacio de vitrina para ser conocido como persona que efectivamente para buscar la mejoría de la profesión para el colectivo. Por supuesto que las organizaciones multinacionales tienen más condición, tanto financiera, pero también de gestión. ¿Qué quiero decir con eso? Yo estoy ahora estudiando con una alumna las olas, ¿no? Que empezó con la filantropía, pasó a la responsabilidad social corporativa, después la sostenibilidad y desarrollo sostenible, y ahora estamos en la cuarta ola, que la cuarta ola es la diversidad, ¿no? Quiero complementar, si es posible, lo que dijo Rafael. Yo estoy de acuerdo que muchas organizaciones son egoístas y el propio modelo capitalista les alimenta para que piensen en su propio negocio. Pero por otro lado, lo que estoy viendo, por lo menos en las empresas de Brasil, es que por la tecnología y ahora la gente está mucho más atenta a todo lo que pasa dentro de las organizaciones, las organizaciones pasaron a preocuparse más. Son las redes sociales, toda la plataforma digital. Entonces yo digo que hoy una empresa ya no es dueña de sí misma, sino que tiene que compartir con todas las personas que opinan y que influyen en el comportamiento de la organización. Lo que yo he visto en Brasil es un movimiento muy interesante que yo digo que es el cuarto modelo aspiracional, como decía Lisette, que es la empresa comprendiendo que tiene un rol, que tiene un reto mucho más fuerte, que es el reto del negocio, que es ahora el reto de sobrevivir.
y para que la empresa pueda sobrevivir, no puede más pensar de una manera egoísta solamente en sus beneficios. Tiene que pensar que además de los beneficios, esta organización es una entidad social, es parte de una comunidad. Y el tema de la diversidad, por lo menos en Brasil, ha crecido de una manera interesantísima, en contra a un modelo de gobierno de derecha, autoritario y retrógrada que estamos viviendo en los días de hoy, ¿no? Pero sin sombra de dudas, en Brasil las organizaciones han dado un paso adelante y yo termino con una pregunta. Si queremos una comunicación distinta, ¿será que las carreras de comunicación están brindando los contenidos necesarios a los alumnos para que ellos puedan ser comunicadores críticos en esta sociedad en transición? Buenísima tu pregunta. Qué tentación de que nos pongamos a tratar de contestarla. Otro coloquio. Y le doy la palabra a Margot Mena. Gracias, es muy interesante porque mi primera respuesta a esa pregunta es que efectivamente enseñamos los temas en América Latina, en las escuelas de relaciones públicas, y el análisis crítico muchas veces depende de quién es la persona encargada de enseñar esos temas. Y cuando hablamos de aplicarlos, tenemos una gran brecha que sucede con no solamente nuestra disciplina, sino con muchas otras, entre lo que enseñamos, entre la teoría y lo que finalmente se practica. ¿Qué es lo que se practica? En mi experiencia, la parte más relacional, más de seguimiento, más de largo plazo, se trabaja con públicos muy específicos, públicos que sean menos dispersos, que conocemos más, que son más homogéneos, pero en realidad es un pequeño fragmento de lo que la teoría propone. Y con las redes sociales, que en algún momento se pensó que esta bidireccionalidad iba a ser mucho más concreta, cercana, más fluida, que se podían hacer contenidos desde las organizaciones directamente a sus públicos. Vemos que en muchas ocasiones las que realmente tienen la capacidad lo que hacen es subcontratar las respuestas. Entonces al final termina siendo en realidad muy asimétrico lo que sucede, por ejemplo, en las redes sociales. La pregunta dice que si aplica mejor, ¿en dónde se aplica mejor? Yo no podría contestar esa pregunta porque tenemos realmente un problema de evaluación. ¿Cómo saber dónde se aplica mejor? Es un problema de evaluación. Realmente creo que incluso en el sector público, el sector académico, que es donde tengo más experiencia, en el sector público, por ejemplo, yo trabajé en 2 ministerios en algún momento y esos puestos de comunicación eran puestos de confianza, o sea, duraban 4 años y después había un cambio. Entonces, depende del perfil de la persona que ingresa, depende de las tareas, depende de los recursos, ¿verdad? Los tiempos. Se puede trabajar de forma más directa la planificación con los públicos para que realmente sea relacional. Y en la academia, aunque hay interés, también hay un problema de continuidad, de cómo nosotros realmente podemos ir viendo la evaluación para poder tener insumos, para poder planificar de nuevo. Entonces, coincido también con María Aparecida que quienes tengan un departamento más grande, con más recursos, pueden hacer muchas más cosas, pero también depende de los perfiles de esas personas. Si los perfiles son periodistas o diseñadores o productores audiovisuales o politólogos o psicólogos o psicólogas, el asunto es que no se va a poder trabajar desde una perspectiva más cercana, más de diálogo y más de actores dentro del proceso de comunicación, porque no tienen la capacitación para ello. Entonces, creo que también tenemos que ver estas capacidades de investigación que estamos, y ahí me voy a poner, ¿verdad?, 100% en academia, cuáles son las capacidades de investigación que estamos forjando en las y los estudiantes, porque si sabemos
que por investigaciones que hemos realizado, una compañera en realidad en Costa Rica ha realizado varias investigaciones en evaluación y sabemos que no tienen recursos, que a veces carecen de software, que no tienen el equipo necesario para hacer una investigación realmente representativa de sus públicos. Si sabemos que eso ya pasa en el sector profesional, ¿cuáles son las herramientas en las que estamos dotando a los futuros y futuras profesionales para que puedan realmente hacer investigación y poder planificar a más largo plazo este tipo de aterrizaje teórico en la realidad profesional, no solamente con la perspectiva relacional o con los modelos que existen ahora, sino con los que vendrán, de forma que podamos ir cerrando esa brecha que siempre existe. Perfecto. Y sí quería destacar que a nivel de América Latina, y ya lo dijo anteriormente también María Aparecida, Brasil y Argentina creo que son de los países donde sus academias y sus comunidades profesionales se han preocupado más por escribir y por tratar de dejar ideas y reflexiones propias a partir de sus dinámicas y características. Creo también que tenemos una falta de flujo de lo que se escribe entre los demás países. A Costa Rica yo no puedo decir que me llega lo que escriben en Ecuador, en Paraguay o en Uruguay. Realmente no tenemos esa dinámica de integración de las ideas y tal vez nos estamos perdiendo cosas muy importantes. Sí, sí, definitivamente. Y eso que ha mejorado muchísimo el flujo del que vos hablas en los últimos años, dado a toda la digitalización de información y eso ha habido una gran mejora en esto. Quería conversar con ustedes para que tomemos una decisión juntas y juntos. Teníamos dos preguntas. Me parece que la pregunta que les dije que les iba a hacer, que era la de la ronda 4, la hemos tocado bastante porque hemos hablado bastante del contexto latinoamericano, entonces quería proponerles que contestáramos la pregunta de la ronda 3 que tiene que ver más con el componente tecnológico que ha sido, por lo menos desde el norte global, uno de los elementos que se destaca para poder realizar el potencial relacional en procesos organizativos. Entonces, replanteo acá la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que ha jugado la tecnología en la implementación de estos modelos de comunicación entre la organización y sus públicos en América Latina? También les había dicho que para esta les iba a sorprender, entonces más bien les doy a ustedes la oportunidad de escoger el turno en el que quieran participar. Entonces, si hay alguien que quiere iniciar, con mucho gusto, la sala es suya para empezar con esta pregunta. Sí, Rafael. Sí, me gustaría hacer un comentario que incluye la tecnología, pero no se limita a ella, y que de hecho tomaría también la cuarta pregunta. El problema de la comunicación en las organizaciones, desde mi punto de vista, no es un problema de comunicación, es un problema de diseño organizacional. Es decir, la comunicación no es un vector de la organización, tampoco es una función de la organización, tampoco tiene como propósito alinearse, como decía Mónica, con los objetivos organizacionales para el mejor cumplimiento de estos. O sea, esta repetición, ¿no?, que viene ya 30 años, 40, 50, no sé cuántos, y que lo que menos hacen es cuestionarse por el locus, el lugar específico de la comunicación en las organizaciones. Y a mí me parece que cuando nosotros seamos capaces, como comunidad académica, como comunidad disciplinar, seamos capaces de reconocer el valor de la comunicación organizacional, incorporando en ella todos aquellos elementos simbólicos de las organizaciones, sea relaciones públicas, sea esto de publicidad, en fin, estudios de mercado, todas estas cosas, pero también estrategias de comunicación, y eso es lo que quisiera señalar ahora mismo con el planteamiento de Rafael Alberto Pérez, es que la organización depende de lo que la comunicación es. No sé si me explico, que tiene que ser absolutamente radical el punto de vista en favor de la comunicación, sin que eso signifique que la organización desaparezca. Pensémoslo así rápidamente.
¿qué es la organización? O sea, ¿qué es la Pepsi-Cola? Y ahí, digo, vamos a tener un constructo en el imaginario que nos va a decir, no, pues una serie de funciones, no, pues una productora de refrescos, no, pues una organización con fines de lucro. Y en cada una de esas definiciones, lo que estamos haciendo es abstrayendo el resto de los caracteres, de los atributos, de los propios, como decía Aristóteles, en favor de uno solo. Definir a la organización a rajatabla me parece que es lo que ha permitido que se cuelen las visiones administrativas de la comunicación organizacional. Con esto no ofendo a nadie. Lazarsfeld decía que hacía investigación administrativa en Estados Unidos cuando decidió traer a Adorno a Estados Unidos y refugiarlo en su departamento de investigación por la persecución del Estado alemán. Y decía, bueno, Adorno hace investigación crítica, nosotros aquí hacemos investigación administrativa, decía Lazarsfeld, ¿no? Uno de los 4 padres de la investigación de masa en Estados Unidos. Termino, dice, que tenemos nosotros una apuesta bastante interesante, muy importante y valiente, me parece, que la que llevó a cabo Rafael Alberto Pérez con el grupo que él fue constituyendo como Estrategar, ¿no? A propósito de lo que son las estrategias de comunicación. Y justamente lo que él llama paradigma relacional allí, como lo hizo antes Pasquali, ahora habla de la paradigma relacional entre organización y sus públicos, que Margot creo que lo señalaba. Bueno, yo me atrevería a ser todavía más radical. ¿Existen públicos de la organización? ¿Quién entonces es el sujeto organizacional? Es decir, el actor organizacional, aquel que White decía en los años 50 que era el trabajador y que era el actor organizacional. ¿Quién es en la organización? ¿La cofradía que lo dirige? ¿El núcleo duro directivo? ¿Los dueños de las acciones? ¿O los trabajadores? Yo solamente quiero añadir un punto, bueno, además de recomendar, desde luego, y traer, que seguramente ya lo conocen muy bien, a Rafael Alberto Pérez, que trabajó la teoría general de la estrategia con Sandra Mazzoni, en un esfuerzo muy importante, insisto, y me parece que vale la pena echarle un ojo, o a lo mejor, como dice María Aparecido, otro coloquio para eso. Me gustaría simplemente señalar una cosa. El orden organización significa fundamentalmente orden. ¿Sí? Orden significa la organización. ¿De qué? Orden de funciones. ¿Sí? Y la palabra para función en griego es ergon. La misma que sinergia, o sea, la raíz de sinergia. Y ergon también significa trabajo. Ahí está la cuestión dura, o sea, la organización pasa a inscribirse de manera legítima en términos filológicos dentro de una relación de fines y medios. Eso no hay duda. Eso no lo discuto, no me he vuelto loco y no voy a empezar a decir que las organizaciones no tienen propósitos. Por supuesto que los tienen propósitos. El problema está en cómo definimos esos propósitos y quién los define y quién se apropia de manera externa de esos propósitos. ¿Y cuál es el lugar que tienen la cooperación? Significa eso, cooperar. Operar de manera conjunta. Hay 2 funciones claves de la comunicación organizacional, ¿no? Cooperación y coordinación. Son clásicas. Bueno, la otra es que tengan, que se apropien, pues, el sentido de apropiación de la organización. Pero estas 2, cooperación y coordinación, una es co-obrar, co-trabajar, y la otra es co-organizar. ¿Sí? Coordinación. El ordenamiento de la organización se lleva por medios comunicativos. La cooperación del trabajo que hace posible que la organización subsista se lleva por medios comunicativos. En la medida en que nosotros seamos capaces de reconocer el valor intrínseco de la comunicación en cualquier espacio colectivo, me parece que también que era Margot quien decía esto, en cualquier colectividad, la comunicación tiene un rol
importante que jugar, pero que no le viene dado de fuera, sino que lo tiene que definir por sí mismo. Y como toda disciplina, ¿quién lo define? Pues los propios sujetos disciplinares, los productores de conocimiento. Y ahí está la tecnología, ¿no? En la composición técnica de capital se decía que el capital variable era el que producía riqueza y el capital el constante, la técnica, la tecnología, solamente pues era el piso sobre el cual se creaba valor. En la llamada, en esta tormenta de nuevas denominaciones, la última creo que es la sociedad del conocimiento, ya no sé cuál sea la última, ponen precisamente, hay un intento ideológico de inversión de la fórmula de producción de la riqueza y ponen la capital constante, es decir, la tecnología, como la productora de valor, en tanto hay una depreciación y una subestimación del trabajo como productor de ese valor. Ignorando o queriendo ignorar que esos propios productos, hablo de las tecnologías de la información básicamente, han sido producidos por seres humanos, tienen trabajo corporado. O sea, pareciera que no, las leyes económicas se las pasan por alto y generan una narrativa de golem, de robotización, del este elemento que se genera a sí mismo, ¿no? Y como tal, una vez convertido en fetiche, domina a su productor. Bueno, insisto, 2020 nos ha enseñado que no estamos en ninguna sociedad de conocimiento, seguimos siendo comedores de pan. Comedores de pan que quieren construir sociedades más justas, más balanceadas, que no quieren quitarle a nadie nada, bueno, eso es mi punto de vista, y que eso yo le llamo la teoría, el punto de vista postcrítico de la comunicación organizacional. No es la crítica negativa de la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, bueno, pues eso no me gusta y lo señalo y ya. No, es qué salidas le vemos a eso. Y para mí, la salida, en términos de, no de la sociedad capitalista, sino de las organizaciones inscritas en sociedades capitalistas, es el rediseño organizacional pensando que la función fundamental sigue siendo el trabajo. El trabajo del orden que sea. Si quieren ustedes trabajo intelectual, pero sigue siendo el trabajo. Y una de las formas con las que se ha abaratado el trabajo mediante mecanismos mafiosos, vuelvo al caso vergonzoso de México, es el outsourcing, ¿no? O sea, se subcontratan cosas para no hacer antigüedad, no tener derechos, aquellos triunfos históricos que se consiguieron mediante luchas no siempre fáciles, de manera incluso violentas, ahora se hacen se retiran con una total tersura, con un aterciopelado que nadie dice que eso está mal. ¿Por qué? Pues porque los propios cámaras de comercio y las cámaras industriales se convirtieron en los garantes de la opinión pública. Ellos eran los que decían, no, esto está bien. Decían, no, el papá Estado hay que retirarlo. Le retiraban a los sindicatos la protección del papá gobierno, mientras ellos actuaban como mafia apropiándose del Estado y no pagando impuestos. Este señor que acabo yo de mencionar debe 18,000 millones de pesos que estuvo evadiendo durante 2 sexenios y está libre. 18,000 millones de pesos, por Dios, yo no puedo ver un millón en lo que me queda de vida, ¿no? ¿Y cómo es que está libre? ¿Y cómo es que es de parte del sector que le toman opinión para ver si la política económica es correcta o no es correcta? Digo, eso nos llama la atención y desde luego nos impide, perdón, nos permite reclamar, demandar la mayor intervención del pensamiento analítico, ¿no? De estas realidades para poder hacer una propuesta de salida. Y a mí las propuestas de salida no la veo por el lado del capitalismo que se vuelve bueno. Lo veo por el lado de la organización de los propios productores en espacios de trabajo autónomos, ¿no? Que incorporan además sus propias necesidades y sus propias visiones de mundo. Y por otro lado, sí, la participación del Estado, porque aquello que nos dijeron los posmodernos de que el Estado ya no existía es una verdadera broma. El Estado tiene que actuar como un tercero que interviene, como en Alemania, digamos, pongamos por caso, entre las relaciones contractuales, ¿no? Entre
trabajadores y empresas. Eso no sucede. En fin, una serie de mecanismos que estaríamos en posibilidad de proponer en la medida que comprendamos que la comunicación no está al servicio de la organización, de los fines organizacionales, sino que la comunicación hace a las organizaciones. Y a partir de ahí empezamos una nueva discusión. Pero ese es un orden radical, un cambio de orden radical que termina con la subordinación de la comunicación, la subordinación funcional, ¿no? Entonces yo digo, si Rafael, eso es un ideal, pues bienvenido ese ideal. Sí, sí, Lisette. Sí, no, porque ya sí nos pasamos bastante del tiempo. Ya. Sí, gracias. Me pasa siempre, muchas gracias, perdón. No te preocupes. María Aparecida. Ok, Uh-huh. Ok, voy a ser bien rápida. Bueno, todos los documentos, todos los libros que hemos leído en los últimos años dicen que el elemento más importante de la globalización fue la tecnología. O sea, la tecnología facilitó el fenómeno de la globalización, ¿no? A partir de los años 80 empezamos a adoptar las plataformas tecnológicas y a fines de los 90 las plataformas digitales, ¿no? Y la tecnología ha jugado, a mi juicio, y mirando mi país, por supuesto, un papel fundamental. Primero, en disminuir las distancias. Segundo, achicar los tiempos cronológicos. Tercero, intercambiar informaciones con países, empresas y personas que antes se hacía imposible comunicar. Cuarto, aprender a dialogar con culturas distintas. Y quinto, trabajar en equipos multiculturales, ¿no? Entonces, ese, por decir, es el lado bonito de la tecnología, entre comillas. Pero, por supuesto que toda moneda tiene dos lados, tiene dos caras, y la otra cara de la tecnología puede ser una cara perversa, una cara donde en muchos momentos yo veo en la academia en Brasil se pone la tecnología adelante del hombre, ¿no? La tecnología como si fuera el gran momento y todos los demás ya se quedó obsoleto. Entonces, en ese sentido, se aceleró muchísimo las herramientas digitales y las redes sociales, ¿no? Pero, y ahí estoy de acuerdo con Rafael, creo que todavía, o sea, creo no, estoy segura que en primer lugar tiene que venir el hombre. O sea, está el hombre y la tecnología tiene que ser una herramienta para colaborar a los fines humanitarios, ¿no? Y la tecnología es buenísima para establecer diálogo, es buenísima para estrechar intereses y aumentar el consumo. Lo que está pasando hoy en día es ver cómo muchas empresas y también la academia, yo veo en Brasil, que se sobrepone la tecnología como si la tecnología fuera a resolver los problemas de la organización. Bueno, problemas tecnológicos podemos decir que sí, pero problemas de interacción, problemas de, si hay problemas en los vínculos entre las personas, eso no va a ser la tecnología que va a resolver, ¿no? Por otro lado, vemos que el tema de la crisis sanitaria, ahora del COVID, ha comprobado la fuerza de la tecnología como un mecanismo que reemplazó la enseñanza presencial. Pero si no hay el humano, yo, María Aparecida, del otro lado de la pantalla, la tecnología no puede nada. Entonces, eso en ese sentido que vuelvo una crítica a las universidades, ¿no? Yo me acuerdo que hace un par de años hicimos un cambio en la malla y la mayoría de los profesores querían más asignaturas digitales. No, el alumno tiene que saber cómo construir un sitio web. El alumno tiene que saber... No. Eso las empresas dicen. Nosotros entrenamos los alumnos, entrenamos los jóvenes, porque la tecnología cambia con mucha rapidez. Lo que sí tenemos que formar
es el pensamiento crítico y ético de los estudiantes. Entonces me da un poco de susto cuando yo veo, inclusive en el posgrado, alumnos llegando para hacer sus tesis en tecnología, cuando deberían hacer en el comportamiento del hombre con la tecnología. Entonces hay que cuidar, porque si no podemos tener una inversión que va a ser muy negativa para nosotros. Tecnología es importante, pero más importante aún es el ser humano. Gracias, Bien. María Aparecida. Yo puedo seguir de tercera. Oh. O Margot levantó la mano. Bien, con respecto a la pregunta en relación con la web y los procesos de diálogo, yo quisiera como poner 2 puntos en la conversación. Uno de ellos es que creo que es importante retomar lo político que es la comunicación, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de comunicación hablamos de política, y cuando hablamos de política es en el sentido quizás arendtiano de que qué es lo que nos une, ¿sí? Hannah Arendt nos hacía siempre esa invitación. El segundo punto que quiero también poner aquí a consideración de esta conversación es que es necesario también superar la instrumentalización de la comunicación, porque es que la comunicación pareciera que ahora son redes y olvidamos un poco cuáles son los fines teleológicos también de la comunicación. En ese sentido, así como ahora contaba María Aparecida como la situación que vive ella, yo recordaba ahora con su narrativa que cuando yo entré a la Universidad del Valle a estudiar comunicación, me correspondió hacer taller de prensa en unas máquinas que ahora deben estar en los museos, en máquinas de escribir. Obviamente eso también habla un poco de la edad que uno tiene, ¿no? Pero bueno, era también universidad pública y la dotación siempre era bastante limitada y restringida. Y ahora podemos ver estos saltos tan grandes en relación con las pantallas. Pero pareciera que a veces se nos olvida que hablar de comunicación y hablar de instrumentos y hablar de dispositivos es justamente un elemento que está mucho más acá de lo que son las mismas mediaciones. Y creería entonces que en muchos casos olvidamos ese componente político tan fuerte que tiene la comunicación, incluso en el ámbito de las organizaciones, de las diferentes formas de organización y de los procesos organizativos que fueron justamente los que impulsaron este pensamiento de América Latina, por un lado, y por otro, que ahora gran parte digamos, del mundo digital, de la misma comunicación digital, pareciera que olvida eso, pero es que en cualquier postura de comunicación, pase por las redes, pase por el mundo organizacional, pase por los procesos organizativos, también es necesario pensar cuál es el lugar de la comunicación, donde finalmente las redes, los dispositivos son solamente como instrumentos que permiten también hacer ciertas posturas y ciertas claridades hacia unos fines teleológicos donde el ser humano efectivamente debe ser la base, y yo diría los procesos de desarrollo humano. Ahí conecto un poco con lo que planteaba en mi segunda respuesta. Es decir, ¿qué tipo de sociedades son las que queremos ayudar a construir? ¿Qué tipo de organizaciones son las que también queremos ayudar a construir? Porque pareciera que esta crisis y esta coyuntura nos está hablando de la necesidad de hacer unos replanteamientos en relación con la vida misma y en relación con la manera como nos estamos relacionando entre todos. Muchísimas gracias, Mónica. Quedamos con Margot. Gracias. Yo nada más retomo, voy a ser bien breve, retomo un poco el asunto de los modelos y de lo que nos trae a este conversatorio, y es la reflexión de que los modelos, siempre los modelos teóricos nos van a ayudar a navegar por la disciplina, pero que siempre deben verse como ese punto de salida y no el punto de llegada. O sea, no vamos a ajustar nuestra realidad porque tenemos un modelo que nos da unos componentes, pero sí es cierto que cuando estamos en esa fase inicial de ejercer nuestra profesión, los modelos nos dan ese punto de salida. Y creo que es importante además el rol de la tecnología, porque la tecnología hace que las actualizaciones y los casos donde vemos esos componentes en acción, en diálogo con la realidad, nos llegan por ese medio más rápidamente. Quienes también tenemos un poco más de edad, nos acordaremos cuando teníamos que esperar mucho tiempo para que un libro fuera
traducido, llegar hasta nuestro país, y cuando empezábamos a leerlo nos dábamos cuenta de que los casos que estaban ahí tenían 7, 8 o 10 años de antigüedad. Por lo menos cuando yo estudiaba me llegaban muchísimo casos españoles y casos norteamericanos con unas realidades completamente diferentes a la Costa Rica de los años 90. Sí es cierto que además la tecnología ha cambiado muchísimo. A mí me da mucha pena, y coincido con María Aparecida, que la creatividad estratégica pareciera que está circunscrita a acciones digitales en la actualidad. Entonces, nos damos cuenta en ocasiones cuando damos cursos de estrategia que independientemente de cualquier resultado diagnóstico, la estrategia de intervención o de colaboración termina siendo tecnológica. Y hay que tener un poco de cuidado porque perdemos de vista las brechas. Quiere decir que perdemos de vista la sociedad, y quiere decir, como dice María Aparecida, que perdemos de vista a la persona. Entonces, lo otro que tenemos con los espacios digitales o con las dinámicas digitales es que avanzan mucho más rápido de lo que las personas profesionales tienen capacidad de adaptarse o de aprender. Cuando las personas profesionales tienen ya una cierta edad, tienen familia, tienen hipotecas, tienen trabajo tiempo completo, tienen más responsabilidades, tienen menos tiempo de sentarse a capacitarse. Y las tecnologías van mucho más rápido. Entonces, si la persona profesional tarda mucho en capacitarse, también la comunicación de esa organización va a tardar en adaptarse. Entonces, vemos cómo muchas organizaciones van llegando tarde a los cambios tecnológicos. Es como ir arrastrando, ¿no? un retraso en el cual creo que la academia tiene mucho por aportar en formación continua. La otra, ya para ir cerrando, hay también muchas organizaciones que han visto a estos avances tecnológicos como una posibilidad de trabajar branding, y al final resulta que muchas de sus acciones terminan siendo invasivas o terminan generando un mayor ruido. Y asistimos a esto que llaman como crisis de atención digital, que es simplemente el ruido de todos los días. Las personas consumen mucho más contenidos accidentales que los contenidos que las personas mismas escogen. Y esto implica menor fidelidad, menor relación, y por supuesto, esto que llamamos al principio, relaciones positivas, es mucho más difícil de conseguir porque el público está consumiendo contenidos accidentales y está realmente disperso o desenfocado. Entonces, creo que la tecnología tiene efectivamente esto de las ventajas y las desventajas, y tiene que ajustarse a las características de la organización, a las capacidades de la persona que la gestiona y a las características de los públicos. Lo cual no es un reto menor. Entonces creo que obviamente no vamos a responder la pregunta en toda su dimensión. Lo que nos van a quedar son muchas más preguntas, pero creo que de eso se trata, de poder hacernos más preguntas y poder trabajar sobre ellas. Sí, muchísimas gracias, Margot. Hablando de más preguntas, tenemos, digamos, como unas 3 preguntas del público, pero sí estamos en el tiempo en que les habíamos dicho, ¿verdad? Son las 12:30, y yo creo que por respeto a nuestras personas acá, académicas que están participando con nosotros acá, que para algunas el conversatorio inició a las 12, mediodía, ¿verdad? Creo que más bien esto lo que nos da pie es a pensar en que el conversatorio ha generado una serie de ideas muy interesantes, ha generado varias preguntas que hemos tomado nota acá, además de las que tiene el público, que además son bastante amplias. Nada más para darles una pista, por acá una de las preguntas de Sonia García tiene que ver con cómo sería ese modelo no administrativo, por ejemplo, de la comunicación. Y yo sé que las personas invitadas que tenemos acá definitivamente pueden decir muchísimo acerca de esto, más allá del tiempo que tenemos. Entonces, más bien, creo que va a quedar pendiente, digamos, hemos recibido comentarios muy bonitos acá del tipo de actividad para abordar, digamos, estas nuevas propuestas que nos están haciendo acá en un espacio, digamos, más amplio, también para no cargar
en este momento con tanta pantalla, ¿verdad? Como estamos. Creo que realmente de las preguntas que se hicieron el día de hoy se han sacado en claro algunas ideas muy importantes. Yo tomé nota de todo y realmente creo que cada una de las personas que participó aportó. Me gustó mucho que tuvimos distintos puntos de vista y también hubo un punto de vista crítico con respecto a nuestro campo, el campo de las relaciones públicas, de la comunicación organizacional, de cómo se debe repensar tanto la organización como el rol de la comunicación en las organizaciones, o más bien cómo construimos a partir de nuestra profesión una no solo organización diferente, sino también una sociedad diferente. Creo que varios de ustedes lo mencionaron, de cómo en este momento, digamos, este momento en el que estamos nos ha llevado a repensar o nos tiene que llevar a repensar muchas de estas prácticas, ¿verdad? Y creo que también otra idea que quedó ahí muy bien puesta fue el tema de la investigación y nuestro rol también como académicas y académicos en esto que estamos viviendo en este momento para el campo de la comunicación y cómo los procesos de investigación, por lo menos para en este ámbito, deben de ser procesos de investigación que se puedan llevar a cabo de forma longitudinal, digamos, con tiempo, hacia procesos, digamos, de largo plazo. Con esto quería también decirle a las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Estamos colocando en el chat un vínculo para hacer la evaluación de este conversatorio. Ahí pueden poner también sus ideas. Vamos a dejar, digamos, las preguntas para retomarlas, digamos, en otra invitación que les podamos hacer. Agradecemos también a María Aparecida, Rafael, Margot y Mónica por haber estado con nosotros, a Griselda Guillén y a la Universidad de Baja California también por digamos, por haber organizado este evento con nosotros, también para las personas de la Red Latinoamericana de Comunicación Organizacional que están presentes y que participaron acá en el evento. También veo a muchas y muchos estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Gracias por haber estado acá. Y realmente siempre estos eventos nos dejan, digamos, como las ganas de continuar con la conversación. Realmente creo y agradezco mucho a las personas académicas que estuvieron con nosotros hoy. Nos ofrecieron ideas muy interesantes, muy refrescantes, que además hay que retomar en forma seria para poder seguir avanzando en nuestro campo. Muchísimas gracias. Y acá, yo no sé si Griselda quiere hacer una pequeña palabra de despedida para cerrar también la actividad. Pues de nuevo agradecerles por el esfuerzo de estar aquí, que tenemos diferentes horarios a nivel internacional, diferentes dificultades también tecnológicas, ¿no? Ahí estuvimos coordinándonos un poco, pero pues muchas gracias. Los comentarios ustedes los pueden ver ahorita en el chat, hay preguntas muy interesantes, pero sobre todo me parece que la impresión del público es que de aquí se pueden sacar varios conversatorios. Entonces, la aportación de cada uno de ustedes pues fue muy enriquecedora. Entonces es poco el tiempo, me hubiera gustado como más interacción y más discusión, pero me parece que fue las aportaciones muy buenas y muy interesantes. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Y entonces, bueno, importante la forma en la que vamos a compartir los materiales, digamos, esta sesión se grabó, ¿verdad? Entonces, esa sesión la vamos a compartir. Tenemos los correos electrónicos de las personas que se inscribieron y de las que estuvieron presentes durante la actividad. Entonces, por ese medio se les hará llegar un link para, digamos, para que tengan el video de la sesión del día de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde.